Hola a todos. En sus vidas es una serie de conversaciones para la vida, para quienes hablamos, para ti que nos escuchas, para las vidas con las que nos vinculamos y de quienes de alguna manera nos inspiran. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Hola, muy bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de nuestro podcast En sus vidas. Hoy traemos un tema muy especial, colegio y familia como un horizonte en común. En este sentido, queremos hacer una pequeña relación de cómo el éxito formativo de todos los niños, jóvenes y adolescentes encuentran cuando el colegio y la familia se conversan y se ponen de acuerdo para garantizar que estos procesos formativos y educativos sean súper adecuados para los estudiantes. Estamos conversando Carolina Estrada y José Fernando Lopera. Y hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que nos van a dar sus apreciaciones como padres de familia con relación a la corresponsabilidad que hay entre el colegio y la familia, pensando un horizonte en común, pensando en el éxito educativo, en el bienestar, en la coherencia, en la crianza y en el desarrollo integral de todos los chicos y chicas. Nos acompañan entonces la administradora Isabel Jaraba Otálvaro y el filósofo Javier Andrés Arango, quienes nos van a contar un poco quiénes son ellos. Isabel, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy mamá de Luciana y María del Mar, soy contadora pública, también soy magíster en administración de riesgos y emprendedora. Hace unos años fundé una compañía de consultoría en administración de riesgo empresarial y cultura organizacional, que son mis grandes pasiones profesionales. Isabel, gracias por estar con nosotros. Javier Andrés, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? Gracias por la invitación. Yo soy docente hoy en el Colegio Alemán, llevo 13 años trabajando allí. Estudié también un magíster en Ciencia Política en la Universidad de Antioquia y soy padre de familia también de Alicia, que está en segundo grado. Del Colegio Benedictino de Santa María. Ajá, de donde también me gradué. Ambos son padres del colegio. Antes de entrar en materia sobre este tema, entonces, que es colegio y familia en horizonte en común, ¿qué les parece si escuchamos las voces de algunos niños y algunas niñas que opinaron sobre este tema? ¿Les parece? Claro Bien. que sí. Las familias y el colegio deberían unirse para lograr una correcta comunicación entre ellos dos, ya que si nos ponemos a ver en que más de una ocasión han habido problemas precisamente por eso, por una mala comunicación asertiva entre colegio y casa. Entonces, con esto, ¿qué se lograría? La primera, estaríamos evadiendo problemas innecesarios y en la segunda se estaría mejorando un lazo entre colegio y casa, que esto nos va a beneficiar en múltiples factores. Esto sería importante ya que las familias como que necesitan saber información clara sobre la educación de sus hijos, ¿cierto? Y entonces los objetivos que estos deberían tener tendrían que ser claros y concisos a la hora de inscribir sus hijos al colegio. Ahora, el cómo se deberían unir, habría muchas formas. La primera de ellas, creando un canal de comunicación, no como los chats de WhatsApp de siempre que está octavo M, séptimo A, no. Hacer un canal de comunicación que sea directo, efectivo y serio, porque a veces si nos ponemos a ver estos chats grupales de salones se prestan para múltiples cosas que en muchos casos no son para lo que se crean. Entonces, como primera instancia, crear un canal de comunicación directo y que sea para solucionar este tipo de problemas efectivos. Esto me gustaría, como por ejemplo, haciendo, no sé, reuniones de entre familias del grado con el colegio para explicarle cómo qué está pasando en este momento en el colegio, qué proyectos se están llevando a cabo para la institución o para la educación de sus hijos. Isabel, Javier, ustedes como educadores, Isabel es educadora de jóvenes y adultos y Javier ha trabajado con niños y adolescentes muchísimos años y al mismo tiempo como padres, ¿ustedes qué opinan de esa frase colegio y familia, un horizonte en común? ¿Eso qué les genera? A mí lo que me genera la frase un horizonte en común es que efectivamente tenemos un objetivo al que le estamos apuntando tanto desde la casa como desde el colegio y es la formación de seres humanos para la vida, porque al final del día estos chicos en esta edad escolar muy posiblemente descubrirán sus vocaciones, encontrarán como los brochazos de su proyecto de vida. Entonces tenemos una corresponsabilidad, cada uno como desde su lugar y desde su rol, frente a ese aporte al proyecto de vida que van a encontrar los chicos. Javier, esa frase que te suscita, el colegio y familia, un horizonte en común. Me parece pues como una relación muy constructiva.
Ajá. muy esperanzadora, muy edificante, porque a veces hay estudiantes muy buenos que uno le dice a los papás, pues acá en el colegio no hacemos maravillas, la familia ha hecho la mayor parte, no nos agradezcan al colegio, sino que ustedes como núcleo familiar han dejado una impronta ética muy importante en sus hijos. Ujú. Pero también resulta el caso contrario, que a veces hay estudiantes que mal que bien están un poco abandonaditos o que la familia no está pues como tan referenciada con el seguimiento, y el colegio se encarga de hacer una gran parte llenándose de paciencia, también como de un espíritu constructivo. Y entonces si se da un horizonte común, sería pues como una gran estrategia para pensar en ciudadanos más éticos. Sería como una complementariedad Sí, sería perfecto. entre esas dos instituciones que no son independientes, tienen una relación de interdependencia, estarían unidos. ¿Y cómo podríamos pensar esa relación? ¿Cómo podríamos pensar si fuéramos a hablar en un plano ideal, qué sería lo ideal para nosotros hablar de la relación de la familia y el colegio? ¿Cuáles serían los límites, por ejemplo? ¿Cuáles serían los alcances? A veces también nos obsesionamos por querer ser pues establecer mucho la relación familiar con el colegio. Ujú. Y también los padres vienen mucho al colegio, le preguntan más de la cuenta a los hijos y no desarrollan autonomía. Ajá. Entonces a veces es bueno también la familia pues estar al tanto de las tareas, estar al tanto de las responsabilidades, de las obligaciones, pero también dejar que el estudiante, que el hijo crezca, sea autónomo, se enfrente y logre pues como también esa libertad pedagógica y se establezca ese equilibrio familia-colegio, porque también hay que tener prudencia en las dos partes. Ujú. Ahí yo creo que también es importante desde el colegio entender cuál es la verdadera responsabilidad. Me explico. Muchas veces uno se puede encontrar con que el colegio tiene tan marcado el tema del proyecto educativo institucional, la normatividad que nos rige y todo esto, que pudiéramos como desdibujar un poquito cuál es la verdadera misión que tenemos, y es acompañar esa formación de seres humanos. Entonces, también como ponernos en los zapatos de esos chicos que muchas veces, lo decía Javier ahorita, pueden venir de entornos familiares conflictivos, pueden estar enfrentando situaciones personales complejas, podemos tener un chico que no es muy bueno, no sé, en matemáticas, pero puede ser súper bueno en expresión corporal. Entonces también como acercar ese acompañamiento, todo ese despliegue pedagógico, de conocimiento, todo este ecosistema que puede arropar también a ese ser humano, y entender que el rol más allá de formar en el aula es acompañar el desarrollo de personas que están muy posiblemente descubriendo cuál es su vocación en la vida. Entonces hay límites desde ambos lados, pero también como entender hasta dónde llega cada uno. Isabel, Javier nos contaba ahorita sobre esos momentos en los que de pronto las familias abarcan un espacio de acompañamiento tal que no le dejan las herramientas a los hijos para que puedan resolver, para que puedan hacerse cargo de sus situaciones. Pero también encontramos familias que le pretenden dar tanta autonomía a los hijos que los abandonan un poco a su suerte. ¿Cómo pensar un equilibrio? ¿Cómo pensar hasta dónde llegaría uno como padre o como madre para acompañar y ser cooperativos con el colegio? Yo creo que como papás podemos caer fácilmente en los dos escenarios, ¿cierto? Ujú. O tratar de arroparlos tanto que nos vamos a invadir el espacio del colegio y reducir ese margen que puede tener el colegio desde su conocimiento y pues para lo que realmente sabe hacer y existe. Pero también podemos dejar a los chicos como en su nivel de autonomía, que pueden sentirse abandonados. Yo creo que ese es un reto que tenemos todos los papás, o no sé, por lo menos a mí me pasa, como, bueno, ¿y cuál es como el justo equilibrio entre acompañar sin invadir, pero tampoco dar independencia sin abandonar, ¿cierto? Ese justo margen es, creería yo, desde mi, no sé, el camino que he avanzado con mis hijas que tienen 14 y 12 años, es saber que nosotros somos los primeros formadores y que los hijos están todavía en edad escolar en un proceso de formación, pero también confiar en que el colegio tiene las capacidades, tiene la disposición y la voluntad, porque pues si no fuera por eso no existiría, ¿cierto? Para poder acompañarlos y para poder como orientarlos en
en cuál es el rol que tienen en este momento de la vida. Entonces creo que es un poco de ambos, de confianza en el colegio en el que estamos confiando para que nos ayude a formar a nuestros hijos, pero también entender que nosotros somos el hogar, ¿cierto? Somos ese lugar donde los hijos se refugian, donde nosotros les estamos entregando herramientas también para salir al mundo. Esa intersección entonces sería partiendo de la confianza. Es que es fundamental la confianza desde el colegio, que los papás vamos a hacer nuestra parte, y desde la casa confiar en que el colegio también va a hacer nuestra parte. Y para que haya confianza, pues también tiene que asumirse esa responsabilidad. En la casa saber qué tenemos que hacer con los hijos, establecer límites, acompañarlos y arroparlos. Y desde el colegio, pues también asumir ese rol de educación, entendiendo que no es netamente educación técnica, sino que también los estamos formando con habilidades blandas, dándoles forma a eso que empezamos a hacer también en la casa. La palabra confianza, inevitablemente, Javier, me lleva a pensar en categorías políticas. Si pensamos la confianza como el elemento que nos garantizaría la intersección, ese éxito entre la familia y el colegio para el éxito de los hijos, para su felicidad, para su desarrollo, para su autorrealización, etcétera, esa palabra confianza, no sé, se me mueven muchas ideas. ¿Qué nos podrías decir? A veces uno ve padres de familia que no establecen esa relación de confianza con el colegio pedagógica, sino una relación comercial. Ajá. Entonces es muy difícil porque, qué pena pues decirlo, a veces se sienten como que les están robando la plata. Ajá. Y vienen a veces como a la defensiva con el colegio y no se sientan o no sienten o no personifican esa relación de confianza con el colegio y hay problemas. Ahí siempre hay problemas con las familias y el hijo, el estudiante también se da cuenta y ya hay como un entorno de tal vez de desautorización o de mal ejemplo, o que el hijo puede creer que es buen ejemplo y entonces viene acá también al colegio a pedir como si fuera una relación comercial y no una relación edificante y pedagógica. Yo, por ejemplo, tengo mucha confianza con todos los profes desde que Alicia estaba en la guardería. Ajá. Y si alguna profe de acá del colegio va a escuchar esta grabación, vas a ver que yo solo las palabras que tengo en las reuniones que siempre voy es de agradecimiento. Nunca una duda, una pregunta, una cosa maluca, sino que siempre es de agradecimiento. Yo soy calladito y al final digo, profe, muchas gracias. He entendido cómo es de difícil aprender a leer, enseñar estos hábitos, que ver este crecimiento tan difícil en tan corto tiempo, durante la pandemia que fue tan difícil y hubo una relación pedagógica muy, muy edificante. Entonces yo como que confío mucho en el colegio. Javier, sin negar, me imagino que hay momentos de dificultades, momentos donde uno se hace preguntas quizás, o en ningún momento aparece ese lugar en tu experiencia. Las dificultades que yo tengo más que todo es como en el acompañamiento en la casa, porque a veces tengo tanta confianza en el colegio que en la casa, bueno, establezco límites, forjo los hábitos, lavarse los dientes, la pijama, tal cosa, pero el nivel de educativo cada vez crece tanto y las competencias son tan fuertes que yo creo que ya Alicia en cuarto de primaria va a sobrepasar todo mi conocimiento, entonces me siento incapaz para acompañarla en muchas asignaturas que el nivel está altísimo. Uh-huh. Hablemos un poco de las dificultades. Tú nos compartes de una manera muy especial eso que te pasa, muy íntimo además, eso que te pasa en la esfera de la crianza, pero hablemos un poco de las dificultades, esas cosas que nos ponen en jaque, porque es que somos seres humanos y la escuela, el colegio es una institución humana. Dificultades. ¿Cómo podríamos nosotros tener una actitud ganadora para afrontar las dificultades que se presentan en el entorno escolar? Relaciones entre pares, relaciones con docentes, evaluaciones, algunas decisiones que a veces podamos pensar como arbitrarias, cosas que nos pueden poner en jaque como papás. Yo creo que dentro de esa relación de confianza pasa que a veces, claro, también nos hacemos preguntas cuando llegan, por ejemplo, los hijos a contar, me pasó esto o aquello, y entonces uno se queda como pensando, pues, ¿y entonces aquí qué pasó? O sea, si el discurso es uno, conoce uno porque establece como esa relación también cercana con el colegio y entiende cuál es la filosofía, que por algo estamos acá, y uno ve como cosas que se salen de lo que debería ser. Uh-huh. Entonces entramos también como papás a querer entender. Uh-huh. Querer entender me parece muy potente, porque no es entrar en defensa
de mi hijo o de mi hija en Exacto. contra del colegio, sino entender. ¿Y qué hace uno para entender? Busca ayuda, Preguntar. pregunta. Entonces Claro. pregunta, Toca puertas. sí, llega a donde el profesor, llega a la coordinación académica. En ese punto yo creo que las claridades también son fundamentales. Por ejemplo, algo como existe el conducto regular. Ajá. Entonces, cuando los papás entendemos cuál es ese conducto regular, como que también estamos más orientados, porque también hay que entender algo, y es que los papás estamos fuera del colegio. Entonces, los papás dependemos de lo que nos cuentan los hijos y también pues, de las reuniones a las que venimos con el colegio. Ujú. Cuando hay esas claridades frente a la comunicación, frente a cuál es como ese debido proceder, pues entonces uno como que va bailando y va recorriendo el camino. Que muchas veces el preguntar, el querer aclarar situaciones puede ser incluso incómodo, porque entonces, claro, me explicaste una vez y no entendí, volví otra vez y tampoco entendí. Entonces como que podría verse, desinterpretarse desde el colegio como vienen demasiado, preguntan demasiado, ¿será que están incómodos con el colegio? Pero es todo lo contrario, es como que queremos entender lo suficiente porque uno como papá siempre tiene un sesgo, ¿cierto? O sea, me estás contando algo, pero puede ser que me estás contando desde tu posición como estudiante, que puede ser la posición cómoda en que ve y pelea por mí. Claro, tienen que desarrollar autonomía y uno como papá tiene que entender qué es lo que realmente está pasando para saber, hasta acá te acompaño, acá sigues, y saber también de pronto cuando se presentan falencias en el colegio, porque creo que parte de la responsabilidad como papás también es levantar la mano y decir, de pronto, dentro de lo que es el colegio, pues algo se está saliendo de lo que debería ser, y en la medida en que de manera responsable, respetuosa y asertiva, pues levantamos esa mano y damos esa opinión, también le podemos estar entregando herramientas al colegio para que de pronto se pueda hacer preguntas y pueda mejorar en su proceso. Hemos tocado dos palabras que no teníamos en el derrotero y son centrales: confianza y conducto regular. ¿Cómo enseñar eso? Sin eliminar la humanidad de la educación, donde hay equivocaciones, donde de pronto hay momentos de silencio, donde tuvo que haber una intervención. Sí, y además el colegio es como la vida. Y los estudiantes tienen que entender eso con el ejemplo de los papás. Ah, papá, tengo este problema, este compañerito me pegó, o esta niña me quitó el amiguito, o ellos ya no se están juntando conmigo. Tener hijos es a veces doloroso, pero también es muy edificante, pues como estar más proactivo ante ese dolor y tratar de enseñarle al hijo, o tratar de transmitirle al hijo que vaya resolviendo los problemas por el conducto regular. Él tiene un apoyo en el grupo, que es el director de grupo, el titular, tiene otros amigos que pueden ser mediadores, tiene ya pues como otras instancias del colegio, y tratar que esa personita vaya resolviendo sus problemas con autonomía también y como Habría que con tener como una decisión. autocontención, de uno querer resolver y después decir no. Sí, eso pues duele, y uno quiere, como decía Isabel, que pues como que Entender. sí, o venir al colegio o ir a decirle al papá que yo, mijo, su hijo, sí, usted sabe lo que está haciendo con mi hija, le está tocando así más durito la espaldita, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Ya, esa no es la solución, hay un conducto regular, hay una diplomacia y hay una parte muy importante que es como la preservación, el respeto que el niño debe tener por él mismo, y que se haga respetar también con diplomacia y por el conducto regular. Bueno, ¿y qué anécdotas tienen ustedes como docentes y padres de familia a la vez? Hay una anécdota muy buena que ocurrió en la pandemia. Mi esposa también es educadora, entonces había educación virtual y estábamos nosotros pues en el trabajo, trabajando en el portátil, y la hija en jardín, también en su portátil, en clase. Entonces era muy complicado porque mi esposa en clase, yo en clase, y le decían, Alicia, activa el micrófono. Entonces yo estaba en clase y Alicia estaba al lado y yo llegaba y activaba el micrófono. Pero entonces, al activar el micrófono, escuché a la profe que dijo, bueno, y qué bueno que ya todos están con los carritos y ya vamos a hacer pues como el concurso. Y miro yo el portátil de mi hija y todos con carros de cartón, Ferrari rojos, de todos, Jeeps, y mi hija no tenía nada. Y mi esposa alcanzó a oír y me dijo, apagamos la imagen de Ali y en 2 minutos hicimos un jeepcito de cartón
cogimos yo no sé de dónde cajas y la armamos, prendimos la cámara y ya Alicia en su carrito con una cabullita ahí de la trapeadora y quedó perfecto. Eso pues es una anécdota muy edificante porque uno como docente y también como padre como que a veces pues cree que el mundo se puede acabar, pero después de la pandemia todo es mejor. Hablando un poquito también de la confianza, también hablamos de la escucha. La comunicación hace una parte muy importante en estos lineamientos y en este horizonte común, y lo escuchábamos de los testimonios de los chicos en los que decían que fortalecer esos canales de comunicación son muy importantes para beneficiar esa relación que hay entre la casa y el colegio. A veces pasa que en esos espacios donde los papás vienen al colegio y hay unas devoluciones, de pronto se prestan a conversaciones que pueden ser muy productivas, como en otros casos familias que no aprovechan esos espacios para garantizar que esas conversaciones logren un éxito formativo en los estudiantes. El colegio alberga muchísimos estudiantes y asimismo tiene esa responsabilidad de guiarlos y acompañarlos, pero también de la familia de escuchar esas devoluciones que se presentan. Entonces, ¿qué consideran ustedes también como importante en fortalecer en esa comunicación? Yo diría algo, y es que es algo que vengo pensando desde hace tiempo, y es desde ambos lados entender que somos personas. O sea, el colegio puede ser una institución, pero la institución está formada por personas, ¿cierto? Y que tanto el colegio como la familia están en un proceso de aprendizaje. A los papás nos entregan el título cuando el hijo nace, pero nos ganamos ese título con sangre y con sudor y con lágrimas a medida que el hijo va creciendo. Estamos en un proceso de aprendizaje en el que estamos aprendiendo a recibir las devoluciones, estamos aprendiendo a respetar el espacio de los hijos, el espacio del colegio. Estamos aprendiendo a soltarlos para que lleguen a otro espacio, a continuar con su proceso de formación. Entonces, como que estamos en un proceso de madurez y el colegio también está en un proceso de madurez. Está en un proceso, sea porque cambian los procesos, sea porque cambia la filosofía, sea porque han aprendido de los errores, también está en un proceso continuo de aprendizaje. Y yo creo que los papás a veces también damos por sentado, porque dice colegio X o Y, entonces ya se las sabe todas y tiene la obligación rotunda de hacer todo bien siempre. Y pues resulta que es que no somos infalibles, nos podemos equivocar en un proceso. El profesor se pudo haber salido de sus casillas por lo que sea y le pudo haber levantado la voz al niño. No es lo ideal, sí, está bien, pero pasa. Y los papás también, cuando entendemos que esas cosas, o sea, que nadie está libre de esto y que estamos en un proceso de aprendizaje, así como nosotros también estamos, a ver nuestro proceso de aprendizaje también en el otro, nos permite también ser más, no sé si la palabra será compasivos, o sea, en el rol que desempeña cada uno, tanto los papás como los profesores, como el personal administrativo, como todos. Estoy segura de que nos levantamos todos los días tratando de hacerlo mejor, ¿cierto? De venir a cumplir con nuestro trabajo de la mejor manera, de criar a nuestros hijos de la mejor manera, que puede que nos levantemos como la maestra Miel y nos acostemos como tronchatoros, pero todos los días haremos como nuestro autoexamen para hacerlo lo mejor posible. En la medida en que cada uno de nosotros entendemos que el otro también está aprendiendo, creo que esos procesos de escucha también se fortalecen, porque escuchar al otro desde lo que yo también estoy escuchando de mí mismo. Y eso pasa en todos los entornos de la vida. Isabel, das unas coordenadas súper potentes como para ir cerrando. Me gustaría saber, Javier, si nos puedes regalar alguna apreciación para concluir el programa. Bueno, lo que Isabel dice es muy, muy sensato y prudente. Estamos aprendiendo a ser papás todos los días y hay que pues escuchar también con ánimo constructivo a los docentes, los comentarios, las retroalimentaciones. Cuento una anécdota, que acá también había como una pregunta sobre anécdotas, y una vez en el colegio tuve una reunión con una madre de familia y me dice: mi hijo, ¿por qué tiene ética en 7? Yo le dije: mira, estábamos haciendo una actividad de funciones en el salón y a él le tocaba algo sobre las luces, la sostenibilidad, y no lo hizo, entonces le puse un 1. Y me dice la señora: ¿cómo no me dice usted, profesor, y me llama y me cuenta en el día exacto que usted le puso 1? He leído enciclopedias 15 años antes de tener a mi hijo para educarlo de la mejor manera y usted no lo está haciendo. Entonces yo no, en serio no sabía si reírme o llorar y entonces le dije que... Aprender. Pues le dije, me llené pues también de paciencia y aprendizaje y le dije: no,
Mira, forma la autonomía en tu hijo, porque si él te cuenta que sacó 1 es porque confía en ti. Si yo te tengo que decir es porque él no está confiando en ti. Entonces ya la señora pues de pronto se bajó un poquito y hay que tener toda esa relación constructiva y de paciencia y mucha prudencia. Te puso a pensar y vos la dejaste pensando también. Es que yo creo que en educación tenemos que pensar mucho y no dejarnos creer expertos. Y tampoco dejarnos pues que la gente se pierde como el rumbo. Y esto es una relación pedagógica. Una relación que se construye todos los días. Muchas gracias por esas ideas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Soñamos vernos después para hablar de otros temas. Queremos estar en otro próximamente. Espectacular. Muchas gracias. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Si te gustó el contenido, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.